Y bienvenidos a un capítulo más de Ye, un capítulo más de la Y asturiana. Bueno, en este ya fin de semana, ya sentamos a la noche del viernes, con lo cual ya estamos prácticamente inmersos en el fin de semana. Una jornada esta, la de hoy, en la cual estarán con nosotros esta noche, bueno, pues representantes de un nuevo proyecto que se pone en marcha en el oriente asturiano, más concretamente en la localidad de Llanes, y que une lo que es esta bonita localidad costera con los cantautores. Lleva por título Llanes Encanta. Después hablaremos con dos representantes de los reservistas del Ejército en Asturias. Más tarde, tiempo también para el Padre Elías, bueno, con esos temas tan propios suyos que nos trae los viernes, y también tiempo para hablar de la administración de fincas con Roberto Rodríguez. Ya saben que también tenemos tiempo para la solidaridad. Bueno, la solidaridad en esta casa tiene el nombre propio del Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Pues en esta noche del viernes 18 vamos a explicar una vez más en qué consiste el juego del limón o el Ye Limón Game. Bueno, ¿y cuál es la finalidad? Bien, se trata de coger una moneda de 10, 20, 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, bien, una moneda, y colocarla o tratar de colocarla encima de este limón que flota sobre el agua que contiene esta vasija. Si consigo que la moneda se quede encima del limón, me iré para Las Caldas Villatermal. Si la moneda se va al fondo, bueno, pues engrosaría la moneda, unos fondos destinados al sostenimiento económico de un asilo de ancianos refugiados en India. Saben que si lo quieren intentar desde casa, tienen un número de cuenta que va a aparecer en la pantalla o que ya aparece en la pantalla, en el cual pueden colaborar con este fin. Vamos, por lo tanto, a tratar de que yo me vaya a Las Caldas. A esto, como siempre, a este juego se someterán voluntariamente cuantos invitados y colaboradores de nuestro programa se sienten hoy en nuestro plató. Vamos a intentarlo. Vamos a sacar el limón a los medios, como si fuera los toros. Vamos a alejarlo de las tablas, en este caso, y sin tocar en él, vamos a tratar de que se quede. Y bueno, nada, no hay modo de que yo me vaya a Las Caldas. Vamos a ver si los invitados y colaboradores del programa tienen más suerte en este caso que yo. Los fondos a esa solidaridad, que les decía, de los refugiados tibetanos en los campamentos de India. Cabecera del programa y comenzamos. Recordarán que hace unas semanas hablábamos de Candás, de la localidad de Candás, una localidad costera preciosa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra localidad costera asturiana, bueno, no menos bonita, que es la localidad de Llanes, con un proyecto en el cual se centra en la música de los cantautores. Para hablar de todo ello se encuentran con nosotros Adolfo Rodríguez, presidente de Tertulias en Llanes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Carlos Gutiérrez, vicepresidente de Tertulias en Llanes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar del proyecto Llanes Encanta. Y vamos a comenzar, pues, ¿cómo hay que comenzar? Por el principio. ¿En qué consiste? ¿Qué es Llanes Encanta? Llanes Encanta es un proyecto fundamentalmente de memoria. Hace apenas un año todos teníamos conocimiento de la muerte de Javier Crae. Fue uno de los últimos cantautores que han fallecido en este país, y en aquel momento pensamos que era bueno pensar que esta generación de cantautores que han contribuido con su voz, con sus guitarras, con sus acordes, con sus letras, con su presencia, pues en una etapa convulsiva de este país, a la recuperación de la libertad y la democracia también, como lo han hecho con ellos con tanto compromiso, era necesario establecer un homenaje, un acto de reconocimiento
un acto de memoria. Y bueno, a partir de aquel momento hicimos una pequeña reflexión, pensando en todos aquellos que se habían muerto, y pensamos pues, en Ovidi Montllor, en Miquel Aboa, en Imanol, en José Antonio Labordeta, en Carlos Cano, en Cecilia, Javier Crae, y nos pusimos a trabajar en ello, y como consecuencia de aquella inicial propuesta de buscar un homenaje, un reconocimiento, pues tenemos el día 8, 9 y 10 de abril en Llanés unos actos ambiciosos, de memoria, musicales, una gran exposición y todo lo que lleva alrededor ese fin de semana. Claro. ¿Qué cantautores van a participar? Bueno, tenemos 11 que van a participar, que son Amancio Prada, son Javier Muguruza, son Elisa Serna, no sé si me acordaré de todos, pero bueno, porque son Jerónimo Granda, Luis Pastor también, Pablo Guerrero, Suaco Amieva también participará, tendrá una parte bastante importante, Marina Rosell, Julia León, no sé si me quedó... Pachi Andión, me parece. Pachi Andión, sí, que fue de los recuperados de los últimos. Bueno, la idea es que... Kiko Pi de la Serra. La verdad es que no han estado juntos nunca, todos estos cantautores. Han estado, sí, han tenido por ahí sus conciertos, y que han ido 2 o 3 de ellos, individualmente se han juntado y han hecho su concierto, pero todos estos juntos nunca. Se nos han caído algunos, porque Luis Eduardo Aute es hasta última hora que tuvo que marchar a Hispanoamérica porque tenía un contrato, pero bueno, quiero decir que la idea era de reunirlos a todos. Es una especie de acto homenaje a todos ellos, y también, como antes que muy bien dijo Adolfo, un homenaje a los fallecidos, porque todos han representado, ha sido una referencia musical y no solo musical. La música o los temas de los cantautores, bueno, estuvieron, como usted bien decía, muy de moda en la España de los tardos 70, a principios de los 80, bueno, con aquellas canciones protesta. Después parece que se perdieron. ¿Resurgen ahora, bueno, debido al nuevo clima político, el tema de los cantautores? Bueno, realmente estos cantautores no es que resurjan, lo que ocurre es que por edad tienen menos actividad. Por otra parte, la industria cultural y las medidas políticas que especialmente este gobierno ha tomado han castigado todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, no solamente con el tema del IVA, sino de priorizar otras situaciones que no es precisamente los eventos culturales, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que a pesar de su edad, y algunos que ya superan los 70 años, siguen actuando, están ahí. Yo creo que el problema está también en los cantautores más jóvenes, porque siguen teniendo dificultades distintas en matices, pero quizás las mismas. Es decir, antes estos cantautores luchaban contra la censura, pues hoy estos cantautores tienen que someterse a las directrices que las grandes multinacionales del sector audiovisual definen en cuanto a contenidos, prioridades, etcétera, etcétera, porque si no, no los proyectan en sus propios medios, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de censura, pero en el fondo los cantautores, algunos de los cuales incluso son hijos. Pachi Andión tiene un hijo cantautor, Luis Pastor también, tiene ahí a Pedro Pastor haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, tienen dificultades distintas, pero no muy diferentes. Y el mensaje que en este momento está lanzando la música, es decir, en este momento se vuelve a ir a las manifestaciones con música, quizás para rebajar un poco la tensión, ¿no? En aquellos tiempos también se hacía así. Entonces, bueno, hay ciertos paralelismos y hay ciertas similitudes entre lo que se hacía en aquellos tiempos y lo que se hace hoy. Sí. Claro. Y el público, supongo que encantado de rememorar. Sí, yo creo que sí. Por lo menos la idea que tenemos, la acogida que de momento hemos observado ha sido bastante importante. Claro. Lo que pasa es que es un público un poco de una cierta edad, también eso es cierto. De tal manera que tenemos un aforo a base de sillas, porque son mucho tiempo de concierto y la gente tiende a una cierta comodidad. Lógicamente, no se trata de un festival de rock duro con la gente de pie y bailoteando, sino simplemente se trata de
esto, una memoria, de recuperar memoria. ¿Dónde y cuándo serán los conciertos? ¿En dónde? Conciertos van a celebrarse, bueno, es un concierto, se celebra en la explanada del Sablón, cerca de la muralla, cerca del Paseo San Pedro, casi mirando al mar, en la playa del Sablón. Es una carpa de 1.200 metros cuadrados que albergará aproximadamente unas 2.500, 3.000 personas y es un concierto de 3 horas. Es un concierto de 3 horas, por eso hemos reforzado las entradas de silla para que las personas puedan estar cómodas, ¿no?, escuchando a 11 cantautores. Bueno, es un cartel de lujo. ¿Qué precio tienen las entradas? Las de silla son 30 euros y las de pie 20 euros. Sí, bueno, el cartel es de lujo, pero también hay una exposición que hemos procurado montarla porque pensábamos que solo la actuación de los cantautores podía ser como un hecho aislado, pero había que darle un recordatorio mayor, ¿no? Y con una exposición en que va a haber objetos, va a haber recuerdos de ellos. Tenemos, bueno, yo voy a hablar de la que mejor conozco, quizás ahora en estos momentos, que es con la que estoy trabajando un poco, es la de Víctor Manuel, que fue una exposición que con motivo del 50 aniversario estuvo en Oviedo, y la Biblioteca de Asturias, la Biblioteca Pérez de Ayala, nos la cede, y es una buena exposición que ocupará una planta de la Casa de la Cultura. Claro. Y luego hay, como exposiciones importantes, tenemos la de Miquel Laboa, que Adolfo la conoce mejor que yo, porque ya la ha visto prácticamente. Teníamos claro, bueno, el concierto realmente ha habido mucha generosidad por parte de los cantautores, ha sido fácil, bueno, ha dado mucho trabajo, pero ha sido fácil contar con el proyecto de ellos porque realmente era un proyecto de implicación, ¿no? Casi como han sido ellos durante su vida profesional. La exposición es lo que nos ha desbordado, porque teníamos previsto pues, colocar unas imágenes de los cantautores y bueno, teníamos más o menos organizado, pero de repente nos encontramos pues, con la cesión que refería Carlos ahora de la Biblioteca de Asturias sobre la trayectoria y vida de Víctor Manuel, pero tenemos la de la Fundación, perdón, la Cátedra Miquel Laboa de la Universidad del País Vasco, que viene con una exposición audiovisual, con un pequeño piano donde al tocar las teclas aparecen en diferentes iPads de diferentes canciones con imágenes de Miquel Laboa. Viene la Fundación La Bordeta con una gran exposición con más de 90 fotografías en gran tamaño, que es la reproducción de lo que tiene la Fundación La Bordeta en Zaragoza. Y viene con algo importante, y es que nos ofreció, esto es inédito, nunca se ha expuesto en este país, cuando murió José Antonio La Bordeta, sus amigos, pintores, decidieron todos pintar un cuadro, cada uno con una letra. Y son todas las letras que lleva el famoso Canto a la Libertad, aquella canción de Habrá un día en que todos a levantar la vista, ¿no? Esa exposición nunca se pudo todavía poner, son 90 y no sé cuántos cuadros originales, cada uno con una letra, y se va a exponer en una aula, se va a hacer una simulación de una escuela con pupitres tradicionales, la mesa del maestro, la pizarra, y en la pared se van a colocar todos los cuadros originales con las letras. Y el día anterior a la inauguración de esa exposición va a visitar los alumnos del Instituto de Llanes de Música con su profesor Luis Ortega a la cabeza y van a cantar allí el Canto a la Libertad. Es decir, viene la exposición de Luis Llach, viene el legado de Cecilia que ha cedido su hermana, que además Teresa Sobreda estará aquí. Es bisnieta de asturiana, tiene mucha ilusión por venir a Asturias. El legado de la Fundación Carlos Cano ha mandado material, viene material también del legado de Imanol, que ha cedido su familia. No hemos conseguido contactar con la familia de Ovidi Monjor, pero viene material de todos. Puedo poner un ejemplo, ayer ha llegado una caja con vinilos, entre ellos el primer vinilo que grabó Amancio Prada, donde decía que estaba nerviosísimo grabando aquello y donde aparece con aquellas gafitas tipo John Lennon y tal. En fin, va a haber muchos reencuentros y la exposición va a ocupar las 3 plantas de la Casa Municipal de Cultura, del Palacio Posada Herrera, y se va a complementar con proyecciones de documentales y de películas en la Casa de la Música, el casino. Claro. Va a haber toda una serie de actividades audiovisuales también. Va a merecer la pena. Bueno, ¿qué es Tertulias en Llanes? Porque les presentaba como presidente y vicepresidente de Tertulias en Llanes. ¿Tertulias en Llanes es el embrión del que parte todo esto? Bueno, podemos decir que es una asociación que
comprometida con la cultura y con las personas, ¿no? Sí, perdón. Tertulias en Llanes, la verdad es que nació muy, como nacen estas cosas, muy poco a poco, y bueno, fue un encuentro que tuvimos, nos reencontramos después de muchos años, porque habíamos sido alumno y profesor. Ajá. En tiempos lejanos, en tiempos cuando el bachiller, estaba acabando el bachiller y yo estaba empezando. Sí. Y yo empecé a dar clases en un instituto. Y allí nos encontramos y hicimos alguna cosa en común, teatro, pero claro, pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, hasta que un día me reconoció a mí, y yo a él no le reconocí, él me reconoció a mí en Llanes. Y de ahí empezamos a hablar y claro, esos compromisos que tienes de años A, los tienes siempre, ¿no? Y los vuelves a tener, incluso a veces cuando las situaciones se ponen un poco difíciles, se acentúan el compromiso. Y pensamos bueno, él tuvo la idea de crear un entorno cultural porque había poco debate, etcétera. La zona de Llanes estaba un poco adormecida, sobre todo en el invierno. En el verano es otra cosa, Llanes sí. Es otra cosa. Fue un encuentro positivo porque realmente no teníamos ninguna vendetta pendiente del pasado, nunca me había suspendido. Fue un reencuentro bonito, porque de aquellos tiempos ya éramos dos culos inquietos y hoy lo seguimos siendo. Entonces, bueno, pues el reencuentro Carlos y mío fue fantástico. Y yo creo que lo que es hoy Tertulias en Llanes es algo que se está produciendo en este país en muchos lugares, y es el renacer de la sociedad civil. En unos tiempos en que está en causa muchas cosas, las instituciones, organizaciones políticas, nuestros representantes, en fin, en estos tiempos que se cuestiona tantas cosas, quizás porque se han alejado de su estado natural o de aquello para lo que habían sido creadas o nacido, pues hoy la sociedad civil tiene herramientas como es que las personas nos podemos juntar, podemos pensar, podemos proyectar, podemos llevar cosas adelante, uniéndonos en este caso el compromiso con la cultura y el compromiso con las personas. Entonces, bueno, yo creo que Tertulias en Llanes es uno de esos movimientos que se están dando en este país de la sociedad civil para hacer cosas. ¿Y cómo ven Llanes en la actualidad? Pues bueno, Llanes está en un momento también de cambio, de mudanza. Hay que tener en cuenta que es la sociedad llanisca depende mucho del sector servicios, de una época muy estacionalizada, y también sociológicamente de la inmigración, de todas las personas que han tenido que irse en el pasado y que tienen que irse en el presente, ¿no? Esto conlleva que sea una sociedad a veces pues un tanto resignada, a que las cosas son como son y en fin, no se pueden hacer muchas más cosas, y que a veces incluso subyace ahí una pequeña actitud de sumisión. Bueno, pues esto es así, ¿qué se le va a hacer, no? Hombre, los que no tenemos 8 apellidos llaniscos, como es el caso de Carlos y en mi caso, pues lo vemos un poco más desde afuera, quizás, bueno, podemos ser incluso más objetivos, porque no estamos impregnados de esa visión que los llaniscos tienen allí, aunque los dos residimos en Llanes una gran parte del año, pero yo creo que tienen que pensar que tienen que hacer cosas. Un ala es un ala en esta región tan alargada. Sí. Las empresas de servicios son atendidas mayoritariamente por empresas de Cantabria. Desde Llanes salimos para Madrid o para cualquier punto por Torrelavega, porque en todo caso no se pagan peajes. El aeropuerto de Santander tiene más vuelos y más baratos que el de Asturias. Es decir, hay que hacer pensar a las personas que las alas, ayer, estos días, esta mañana leíamos en la prensa esa macrourbe que se pretende crear en Asturias. En la zona central. En la zona central, que es verdad que puede ser discutible y puede ser valorable, pero qué pocas veces se hablan de las alas, qué pocas veces se habla de Vegadeo, o se habla de Tapia, o se habla de Llanes, o de Ribadedeva, o de Cangas, ¿no? Qué pocas veces, ¿no? Y tenemos problemas serios. Pues últimamente, si se habla de Llanes, se habla de Llanes y la justicia, ¿no? Se habla de Llanes y la problemática, es decir, que ese es otro problema. De todas formas, y perdona la interrupción, en el proyecto de Tertulias en Llanes, no solo es lo de cantautores, ni son las tertulias, también hay otros proyectos, como por ejemplo el de Voluntarios contra la Soledad. Ese es muy importante. Contra la soledad. Explíqueme. Ese es un proyecto muy importante que se está desarrollando ahora mismo. Es un proyecto que lleva una psicóloga,
ayudados por más gente, y se trata de acompañar, oír, escuchar, atender a gente que está sola por todo el concejo, y bueno, se hace una evaluación y voluntarios que van a estos sitios para atender a esta gente. No hace falta que estén ahí 4 horas, simplemente acompañar, o sea, voluntarios contra la soledad de esta gente. Ese es un proyecto que se está desarrollando. Luego estamos haciendo muchos cursos gratuitos de iniciación, por ejemplo, a Internet, a gente mayor, gente que está en las aldeas y que no tiene la opción de ir a un sitio, además tampoco iría muchas veces. Sin embargo, ¿cuántos hay? Pero yo no sé, pero en el primer curso había más de 30 personas. 36 personas que van a... Bueno, todo por voluntarios, voluntarios de la asociación Tertulias en Llanes. Cuando la sociedad civil, tal y como usted señalaba, bueno, pues con asociaciones como Tertulias en Llanes, bueno, pues pone en marcha todas estas actividades que nos comentaba él, el concierto de Llanes Encanta, las charlas de la tertulia en Llanes. Cuando esto ocurre en un pueblo, en un municipio, ¿le pintan la cara al ayuntamiento? Quiero decir, ¿le retratan en el sentido de decir, nosotros hacemos esto y quienes son elegidos para hacer las cosas por el pueblo no las hacen? Bueno, esa pregunta podríamos proyectarla a la administración local, a la administración regional y a la administración central, ¿no? Digo el ayuntamiento por ser el más cercano. En este caso. Hombre, probablemente. Lo que ocurre es que nosotros no somos... en fin, no nos hemos constituido para estar todo el día reivindicando cosas. Es verdad que no renunciamos a ellas, pero es que entendemos, por ejemplo, que si en este momento se está hablando de casi la cuarta edad, porque tenemos más de 15.000 personas de más de 100 años en este país y tenemos más de 1,5 millones de personas con más de 85 años en este país, estamos hablando de una realidad social. Y mientras esta se resuelve con asignaciones presupuestarias o priorizando las asignaciones presupuestarias, lo que está claro es que la sociedad civil tiene que organizarse para atender a esos vecinos. Claro. Vecinos que puede suceder que alguien se pueda fallecer porque las casas están desperdigadas y que podamos entendernos que al no haber bajado Manuela o Julia desde hace 5 días a recoger el pan a un punto de encuentro, es que algo pudo pasar. Claro. Es decir, los servicios sociales municipales proporcionan una serie de cuidados, pero la soledad no hay ningún antibiótico, ni se espera que ninguna empresa farmacéutica consiga resolver más que poner oídos y palabras a esa proximidad. Nosotros colaboramos, es decir, el proyecto de Voluntariado con las Sociedades es un proyecto que está gestionado con la Concejalía de Servicios Sociales y con el SESPA, con el área sexta del SESPA. Lo que sí es verdad es que notamos que a veces, en este momento que casi tiene, en fin, tantas actividades tertulias como puede tener la propia Casa de Cultura del Concejo, notamos que a veces hay ciertas incomodidades. Nuestro objetivo no es crear incomodidades a nadie. Nuestro objetivo es ir caminando, haciendo cosas, que todos aquellos que se han jubilado, que tienen una hora libre al día, vayan compartiendo sus experiencias, sus conocimientos con sus vecinos, con la comunidad donde viven. No nos dedicamos a crear complicaciones a ninguna administración. Exacto. Si por nosotros hubiera sido, no nos habíamos constituido ni en asociación. Es decir, porque las necesidades de... Simplemente para hacer un cartel te piden un depósito legal y tienes que tener un CIF, tienes que tener una asociación, si quieres hablar con alguien, pero no necesitamos. Nosotros teníamos tertulias, nosotros los organizábamos de una manera sencilla, no creamos complicaciones y iba todo bien. Pues muchísimas gracias a los dos, Adolfo Rodríguez y Carlos Gutiérrez, y todo el ánimo del mundo para toda esa campaña que han puesto en marcha en Llanes y también para esos conciertos de los cuales, bueno, pues daremos cumplida información. Dígame. Me gustaría también decir que, bueno, hoy cuando llegué aquí me encontré también con una pequeña televisión. Entonces yo creo que incluso en estos tiempos de esta, en fin, concentración abusiva de medios de comunicación, es aire fresco, es también sociedad civil, independiente, que surjan en estos espacios, como nos contaban hace poco aquí, en un antiguo garaje, estos espacios de libertad, de comunicación, culturales, uno aquí se siente cómodo. Grandes ideas nacieron en pequeños garajes, por otra parte. Exactamente. Bueno, antes de marcharse, quiero apelar a su solidaridad, en este caso, con el juego de limón que yo decía antes, el J-Limon Game. Ya vieron antes la explicación práctica, no obstante la recalco.
Sí. Se trata de tratar de que la moneda se quede encima del limón. Si es así, se va el que lo logre para Las Caldas. Si se va abajo, pues va para el fin solidario de un campamento de refugiados en India. Vamos a ver cómo andamos de equilibrio. Nada, bueno, muy mal. De equilibrio por ahora vamos así, malamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nada, tampoco. Pero bueno, han contribuido a un fin solidario. Muchísimas gracias a los dos por contribuir a este fin solidario y por acercarnos lo que son estas actividades que se realizan en una de las localidades más bellas de Asturias. Sí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, pero rápidamente volvemos porque hay que tratar más temas en esta noche de viernes. Hasta ahora. ¿Qué es un reservista? Bueno, quizás algunas personas lo sepan, quizás otras no tengan ni idea de quiénes son unas personas que tienen su ocupación profesional en distintos ámbitos, pero también están comprometidas con el ejército. En unos tiempos en los que la mili, el servicio militar, se ha suprimido, bueno, pues hay personas en Asturias y en otras regiones de España que, como decimos, mantienen ese compromiso con el ejército en forma de reservistas. Para conocer un poquito mejor quiénes son, qué hacen, por qué esta vocación, pues vamos a hablar con Benigno Maujo, reservista alférez jurídico en la reserva, en este caso, y también con Antonio Cuestas, alférez de fragata, también reservista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero hay que conocer qué es un reservista. Bueno, pues es algo muy sencillo. Yo creo que es un español comprometido con las Fuerzas Armadas, comprometido con el Ejército y por encima de eso comprometido con lo que es la defensa nacional. Un nacional que no tenga un compromiso mínimo con la defensa de la sociedad, con la defensa de los valores consustanciales a su civilización a la que pertenece y en definitiva con los ancestros, con el futuro y en definitiva con todo lo que conforma la nación, la patria, España en este caso, pues en mi opinión particular no es un español completo al 100%. Desde el punto de vista de los reservistas lo que queremos ser españoles completos al 100% y comprometernos con el ejército, con las Fuerzas Armadas y con la defensa nacional, ni más ni menos. Corren malos tiempos para esos pensamientos. Quizás le puedan tachar de prácticamente de todo. No, simplemente de español. Simplemente. Es lo mismo que le podrían tachar a un francés, que mi compañero Antonio Cuestas conoce perfectamente la reserva en otros países, a un inglés, a un americano, a un canadiense, a un italiano, a todos los países de nuestro entorno. Esto que acabo de decir yo lo dice en cualquier país de su entorno un reservista y no pasa nada. Es más, no sería necesario que tuviese esta feliz iniciativa, esta televisión, de dar a conocer lo que era la reserva voluntaria o la reserva militar de voluntarios, porque es perfectamente conocida. Claro. En España, lamentablemente, no lo es, y precisamente por eso queremos agradecer, en nombre de los reservistas y de la Asociación Ares de Reservistas Españoles, agradecer esta iniciativa porque creo que es muy muy interesante. Bueno, pues de nada. ¿Cuál es la función? Si me permite, sobre eso se debe a que en el artículo 31 de la Constitución se señala que todo español tiene el derecho y el deber de defender a España. Por eso es por lo que se crea la reserva, ese es el resquicio legal, digamos, que evidentemente tienen todos los demás países de Europa y de América, de nuestro entorno, del mundo occidental, porque precisamente al suprimir el servicio militar voluntario, servicio militar obligatorio, perdón, se crean unas reservas porque si no los ejércitos funcionan mal. De hecho, por ejemplo, la gendarmería francesa, que antes comentaba Benigno, hace 2 años sacó diciendo si no fuera por los reservistas no funcionaríamos. El ejército estadounidense, pasa que ahí ya hablamos, la reserva francesa es la que tomamos de modelo, tiene 2 años más solo que nosotros. La norteamericana o la inglesa que mencionaba él ya son centenarias, es decir, tienen muchísimos años, pero por ejemplo, por decir algo, en Irak el 51% en un momento dado eran reservistas, entonces ahí da el ejemplo a la diferencia. O bien, si hablamos de la inglesa, Winston Churchill dijo que los reservistas eran
twice a citizen, doblemente ciudadanos, porque ponían a disposición de su patria tanto sus conocimientos civiles como militares. Por lo tanto, tenemos nuestra profesión, pero, como dice Benigno, decidimos dar un paso más e implicarnos. ¿Que alguien puede ser español completo al 100% sin tener que dar ese paso? Por supuesto, pero esto demuestra también un compromiso que va ahí, que estamos dispuestos a cuando nos llamen para lo que fuera menester, allí está. Claro, bueno, casi me han respondido a la siguiente pregunta, que era cuál es la función de un reservista. En este caso, bueno, el apoyo al ejército, ¿no? Sí, son el apoyo en cuestiones concretas, muy puntuales, relacionadas con la profesión del reservista en la vida civil. Es decir, el ejército convoca varias plazas al año, generalmente convocatorias que son públicas, de 150, 200, 300 plazas, con cometidos específicos, muy específicos, donde quieren a personas con experiencia en la vida civil en un cometido determinado para realizarlo en las Fuerzas Armadas. Eso es ni más ni menos el cometido de los reservistas. Ese es el aparente, es decir, servir al ejército cuando el ejército nos llama, estar disponibles para cuando nos llame, para hacer en el ejército algo muy parecido a lo que hacemos en la vida civil. Claro. Pero además de eso, creemos, lo dice la Ley de la Defensa Nacional, lo dice también la Estrategia Nacional de Seguridad, tenemos un papel adicional de gozne, de eje, entre la parte militar de la sociedad y la parte civil de la sociedad, puesto que al fin y al cabo los militares y los civiles forman parte de la misma sociedad. Y no cabe duda que también contribuir a divulgar los valores de la cultura de defensa. Creemos que nada mejor que un ciudadano como nosotros, que somos militares a tiempo parcial cuando nos llaman, nadie mejor tal vez nosotros que ejercer ese papel importante para vertebrar el sentido nacional y la cultura de defensa, que es imprescindible en otros países, y en España, desde luego, debiera serlo también. Las funciones son muy variadas. Por ejemplo, él es jurídico, está en el servicio jurídico. Por ejemplo, yo soy ingeniero, entonces voy a un arsenal, en mantenimiento de buques, soy de la Armada, y bueno, cada uno, hoy en día tienen mucha demanda, sobre todo los sanitarios, que el ejército precisa, yo que sé, por decir algo, el tema de los riesgos laborales, hay mucha gente, en fin, vamos... Claro. Distintas ocupaciones. ¿Cuántos son ustedes en España y en Asturias? Pues en España aproximadamente son 5.000 reservistas voluntarios y en Asturias aproximadamente 100. El número es un número decreciente porque realmente la reserva voluntaria no está jugando el papel que debiera jugar, las convocatorias son cada vez más exiguas, más cortas. Hay compañeros que abandonan la reserva pues decepcionados un poco por la falta de activaciones, es decir, la falta de llamamientos a servir en filas, y de alguna forma pues no tiene el desarrollo que cabría esperar. La crisis también ha tenido su influencia y también, indudablemente, una falta de mentalidad por los valores de la reserva voluntaria. No obstante, cuantos menos somos, más cosas tratamos de hacer, es decir, tratamos de ser muy activos y de estar pues lo más capacitados posible para cuando nos convoque, nos llame el ejército, en eso que llamamos periodos de activación. Comparando con la francesa, a veces da un poco de pena compararse con otros países, la verdad, porque claro, cuando hablas de Estados Unidos tiene más de 1 millón de reservistas, en fin. Pero bueno, la francesa, que es modelo y que tiene 2 años más que la nuestra, pues andan cerca de los 80.000. Por proporción a España le debían corresponder unos 50.000, más o menos. Las ideas eran sobre 20.000 iniciales, y estamos en 5.000, como dice Benigno, y bajando. A destacar mucho la proporción de mujeres que andan pasa del 20% en general. Claro. Hay muchas quizás la sociedad española no sea actualmente la que más siente todos estos valores, pero también en el debe del ejército hay que señalar que tampoco publicita mucho esto del reservista, porque yo hasta que vi ese libro no había oído hablar de ello. Quiero decir, no es una cosa que esté en un ámbito que todo el mundo pueda conocer y pueda acceder a ello. Sí, de alguna forma es cierto. Bueno, hablando del libro que escribió Antonio, mi compañero Antonio, que fue el primer libro escrito sobre la reserva voluntaria en España, cuenta con la colaboración de la Delegación de Defensa en Asturias, es decir, cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas, que también hay que decirlo. Realmente es una figura poco conocida pues, por culpa de todos, sí, por culpa de la sociedad, por culpa de tal vez la clase política no se ha decidido a lanzar la reserva voluntaria de una forma decidida,
Piénsese que, por ejemplo, que hasta hace nada un reservista no podía estar en una misión internacional. Hoy en día, felizmente, ya va algún médico, va algún odontólogo, claro. Que menos que un odontólogo se lo rifan en el ejército. Un odontólogo, porque además nosotros, por nuestra edad, tenemos ya una cierta experiencia en nuestras profesiones, no vamos de nuevos, por decirlo así, y desde luego somos un público muy entregado, somos un público muy entusiasta. ¿Qué empresa no querría contar con unos recursos humanos capacitados, con experiencia y absolutamente entregados como nosotros? Claro. Yo creo que es un poco culpa de todos. Pero bueno, en el camino poniendo las cosas en positivo, estamos en un camino, creo, sobre todo por nuestra parte, por los reservistas, de reivindicar nuestro papel, no tanto ya para nosotros, que nuestra generación de reservistas, sino para la siguiente, seguro que lo podrán disfrutar. Si una persona quiere hacerse reservista, ¿qué requisitos debe cumplir y a dónde debe dirigirse? Ser mayor de edad, ser español, no tener antecedentes penales y luego cumplir una serie de requisitos que salen en las convocatorias públicas. Es un concurso oposición. Si has hecho el servicio militar tienes una puntuación, si tienes idiomas, en fin, como un baremo. Claro. Más. Y lógicamente es a la delegación de defensa de su zona a la que debe dirigirse. Hoy día en internet está toda la información, por supuesto. Y es estar atento. Hay una o dos convocatorias, con la crisis quedó solo en una y muy pequeña, pero bueno, esperemos que salga adelante, porque enlazando con la pregunta anterior, los ejércitos en el mundo, todos, especialmente los de nuestro entorno, están potenciando los reservistas, porque es más barato, más económico tener alguien que llamas de vez en cuando y te complementa ese servicio, que no tener un ejército permanente que no estás utilizando. De hecho, todas las reservas lo están haciendo así, claro. En nuestro entorno. Mucha gente que esté en casa puede preguntarse, bueno, ¿y estos dos señores por qué no hicieron carrera militar? Bueno, lo decimos muchas veces, no somos militares frustrados, ¿no? Yo soy un abogado enamorado de mi profesión, abogado, Antonio es ingeniero enamorado de la suya, y tantos compañeros, pues, de policías locales o enfermeros o informáticos lo son de la suya. Claro. No somos militares frustrados, somos ni más ni menos que españoles convencidos de un deber que tenemos, que lo decía Antonio antes, el artículo 30 de la Constitución, que es un deber constitucional, el deber y el derecho de defender a España. Por encima de eso, nos gusta recordarlo, hay un deber ético y hasta moral de defender a España también, y ni más ni menos, ¿no? Yo quiero seguir siendo abogado en Oviedo y a la vez poder disfrutar yendo un mes al año. Ojalá, Dios lo quiera, que sea todos los años, a servir las Fuerzas Armadas haciendo mi misión de jurídico en una unidad militar, que la mía es el cuartel general de las Fuerzas Ligeras, a la que quiero saludar expresamente, que tiene una grandísima oficialidad, con un grandísimo coronel y un grandísimo general. En mi caso, yo estuve a punto de entrar en la Escuela Politécnica del Ejército, llegué a tener los papeles en la mano, pero como dice Benigno, yo soy profesor de secundaria, en el Colegio Amor de Dios y en la Inmaculada aquí, no la cambio, es mi profesión, pero igual que me siento orgullosa de ella, me siento también de ser reservista y de colaborar con mis Fuerzas Armadas y participar en esos valores que comentaba Benigno, por supuesto. Bueno, ¿y qué actividades realizan paralelamente? Porque he podido mirar durante estos días en la página web, bueno, desde recogida de alimentos para el Banco de Alimentos a distintos conciertos con fines benéficos. Bueno, sí, son pocos, pero no paran. Esa es una faceta, una de las muchas. Lo que nos preocupa básicamente es, sobre todo creemos que debemos estar no dispersos, sino asociados. Estamos en una asociación, somos los reservistas, la mayor parte de los reservistas de España está en una asociación que es ARES, de reservistas españoles. En Asturias, felizmente, funciona muy bien. Tenemos, que hay que decirlo también, una grandísima colaboración e implicación de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, que es una delegación singular por lo que nos apoya. Y lo que queremos básicamente es tener las mayores habilidades posibles militares, y por eso hacemos tiro. Hacemos defensa personal, todos los meses un curso de defensa personal, hacemos instrucción, hacemos marchas de montaña, cursos de emergencias y primeros auxilios, cursos de orientación en medio natural, recarga de cartuchería metálica, recorridos de tiro y PSC, que es tiro de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Más, están actualizados. Actividades formativas, conferencias, presentación de libros. Este viernes, por ejemplo, tenemos una presentación de un libro muy interesante sobre fortificaciones, y además colaboramos con la sociedad civil, con recogida de alimentos, con el Banco de Alimentos, con ciertos benéficos, etcétera, etcétera. Pero nuestro núcleo duro básicamente es la preparación militar.
que además lo utilizamos como un elemento de unión entre los reservistas porque es necesario. Cuando no hay activaciones y cuando el modelo no funciona todo lo bien que debería funcionar, es bueno que nosotros demos un paso al frente y digamos, pues nos vamos a preparar nosotros, que hay que decir que lo sufragamos con nuestros bolsillos, con nuestra financiación, sí, con el apoyo siempre de la Delegación de Defensa, que quiero destacar expresamente. Claro. El libro es obra suya. Perdón. Sí. Quería señalar también que hemos sido la primera delegación con la que hemos instituido una entrega de diplomas, es decir, somos pioneros y aunque Benir no lo haya dicho, un poco también cabeza, y aunque seamos no muchos estos 100, y colaboramos en una gran colaboración y somos un poquito pioneros en casi todo lo que se está haciendo, lo cual, bueno, pues demuestra también que hay ganas de trabajar y de hacer cosas. Claro. Hábleme del libro. Bueno, este libro surgió para celebrar los 10 años de la Reserva Voluntaria, Reserva Militar de Voluntarios de España, y contó con la colaboración de la Delegación de Defensa, de la Asociación de Ares de Reservistas Españoles, y hace un estudio de lo que es la reserva y luego también comparación con otros países. Y hay una tercera parte que es un estudio entre lo que piensan los españoles a través de una encuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y lo que piensan los reservistas. Entonces, básicamente son las tres grandes líneas del libro. Un libro que está agotado y que, bueno, hay una edición digital, pero de momento no prevemos una nueva edición. Quiero destacar, aunque no lo diga su autor, por una falsa modestia, insisto que fue el primer libro sobre la reserva voluntaria en España y que está ahora mismo en todas, gracias a la difusión que hizo Ares, está en todas las delegaciones de defensa y en todos los organismos militares en España, porque creemos que es un libro fundamental para conocernos, para conocer a la reserva militar de voluntarios. La reserva militar. Sí. Bueno, señalaba usted lo que piensa la gente acerca del ejército. Según los estudios y valoraciones, es lo que más valora la gente de los distintos organismos con los que cuenta el Estado. Bueno, quizás gracias a esas misiones de paz que han realizado bueno, en zonas muy candentes de todo el planeta. Bueno, pues ahí han estado esos militares españoles, muchas veces incluso perdiendo la vida. Bueno, ha cambiado la percepción del ejército, ¿no? De los años 70 a los 80 al actual. Ahora es muy, muy valorado. Sí, esa es la parte más externa, la que los medios de comunicación ofrecen, y es cierto, es la más vista. Pero también encuentras gente, y te lo dice, que les gustan los valores que sustentan la institución, y por eso es la más valorada. Hay una cosa curiosa, él y yo como reservistas, cuando estamos activados, el reservista cuando está activado, es decir, cuando está en su periodo de formación o en su periodo de trabajo, pues resulta que somos militares a todos los efectos. Es decir, no podíamos decir una palabra de política, por ejemplo, porque tendríamos los derechos de un propio militar. Ahora que somos civiles, mantenemos una cierta cautela, pero evidentemente tengo todos mis derechos civiles y podemos decir lo que nos apetezca como cualquier ciudadano. Claro, o sea, es una cosa... Claro, el ejército últimamente es caladero de fichajes para los políticos, desde una comandante para el PSOE hasta un general jefe del Estado Mayor para Podemos. Es un poco lo que decía antes, se ha pasado de denostar a los militares, ahora se lo rifan. Yo creo que España siempre tuvo en gran valor a la milicia, en gran valor a los ejércitos. Creo que siempre los tuvo muy en cuenta y fueron una institución muy apreciada. Efectivamente, hoy, como decía Antonio también, los medios de comunicación ponen más en valor que las tres instituciones más valoradas por los españoles, las tres llevan uniforme, que es el Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional. Bueno, es un caladero de los partidos políticos. Bueno, el Ejército es, como decíamos antes, forma parte de la sociedad, pero no debemos olvidar que las personas que usted nombró ya no son militares, han sido expulsadas del Ejército. Con lo cual, bueno, es algo normal que unos entren, otros salgan y que unos fichen y otros desfichen. No apreciamos algo, no es relevante, para nosotros al menos no es relevante. ¿Ustedes hicieron la mili? Sí, felizmente. Sí. ¿Consideran que fue una buena medida, una medida positiva quitar la mili? Yo creo que no, rotundamente no. Y tengo varias razones. Yo creo que una de las razones fundamentales es porque se perdió el espíritu de compromiso, el espíritu de entrega. Es imprescindible, a mi parecer es imprescindible, ya no en el Ejército, para la sociedad, es imprescindible que un joven a los 18, 20, 21, 22 años tenga la obligación, pero una autoobligación moral o ética, ya no tanto legal,
de servir a la sociedad en la que vive al menos un mes, 2 meses, 3 meses. En el tiempo podríamos discutirlo, pero como concepto yo entiendo que es imprescindible para vertebrar sociedad, para crear tejido social, para crear compromiso y, desde luego, para evitar el individualismo atroz que creo que es una lacra social. Y en relación con el servicio militar obligatorio, al margen de la alfabetización en su momento, la tradicional, que gracias al servicio militar se produjo, el poder intercambiar experiencias, que eso ahora mismo no cabría predicarlo como una ventaja, pero sí cabría predicar como ventaja una vertebración mayor del espíritu nacional. Es decir, la conciencia de que estamos en un país que podría llamarse Francia, Italia o Inglaterra, pero se llama España, y que siendo españoles tenemos la obligación y el privilegio de tener una identificación mínima con donde estamos, porque si no, deberíamos pensar si estamos en el lugar apropiado o no. Y creo que el servicio militar, insisto, o algo sustitutorio al servicio militar sería muy beneficioso para la sociedad actual. Sí, muchas personas que me encuentro, que hablo con ellas, me lo dicen, ¿no? Bueno, es un comentario que está en la calle. Es cierto que también cuando se profesionaliza el ejército, había muchos casos de gente que se hacían objetores y demás, que era un poco un circo, la verdad, yo lo veía así. Entonces, también es verdad lo que dice Benigno, que en otros países hay otras maneras de hacerlo y yo como profesor lo veo en la propia escuela. En Francia hay una implicación enorme entre la escuela y el ejército. En Inglaterra la mitad de los cadetes sale de los colegios directamente, tienen sus propios cadetes. En Estados Unidos similar, es decir, y estoy hablando de países de nuestro entorno, de países muy probadamente democráticos y no sé por qué España, sinceramente, somos muy diferentes en este terreno y no entiendo muy bien por qué, la verdad. Quizás sea la gran pregunta, en países como Francia o Estados Unidos, los escolares saludan a la bandera todos los días. Efectivamente, sí. Y es emocionante el ver cuando hay un caído de las Fuerzas Armadas de esos países. Tenemos vídeos, están en YouTube, están en Internet, donde se paralizan las autopistas porque rinden honores al caído. Claro. Eso está por encima de la política, eso no es un concepto político, es decir, la patria, la nación es de todos, está por encima de los políticos. Yo puedo tener unas ideas de un lado o de otro, pero lo fundamental y lo trascendente, que es donde vivo, la tierra de mis padres, la tierra de mis hijos, eso está por encima de todo. Pues Benigno Maujo, alférez jurídico, reservista, y Antonio Cuestas, alférez de fragata, reservista también. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos, bueno, lo que es el mundo del reservismo, en este caso, o de los reservistas en España y también en Asturias, bueno, y por acercarnos quiénes son y qué hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Amable. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo unos momentos, y volvemos con más temas de su interés. Hasta ahora. Bien, pues continuamos y lo hacemos en este caso hablando de naturaleza, hablando de seres vivos. Bueno, cuando hablamos de estos temas en esta casa, tenemos que dar la bienvenida a Luis Laria, el CEPESMA. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, estrenas cartela. Vamos a verla. Bueno, pues muy cortita, muy bonita, pero para enmarcar el tema del que nos vamos a ocupar, que es para hablar de naturaleza, seres vivos y ecosistemas, contaminación y demás. Bueno, hoy vamos a hablar, me decías, de anfibios nefastos, vamos a titularlo así, y sí, los protagonistas son... Sí, pero antes quería hacerte un comentario. Te encuentro hoy un poco más serio de lo normal, de los demás días anteriores, sí, y estás como algo sudoroso. ¿Qué es lo que ocurre? Que estoy viendo un tupper que tienes encima de la mesa, que yo, si me dijeras, oye, es carne empanada, pues estaría de lo más feliz del mundo, porque diría, algo me caerá, pero creo que no se trata de carne empanada. Bueno, vamos a decirles a los oyentes, vamos a poner una pica en Flandes, diciendo que es la 4ª vez que entramos y que no hay otra alternativa que ahora coger
no vamos a decir el toro por los cuernos, que haríamos daño al toro, pero sí que vamos a tener, yo creo que un momento álgido en el programa. Álgido, sí, un momento álgido el que voy a tener yo, pero bueno, en fin. Luego van a ver los espectadores lo que hay dentro de esa cajita, que son dos de los protagonistas de hoy, que es un sapo y una salamandra. ¿Digo bien? Sí, son 3 salamandras y un sapo, pero que además os agradezco al equipo, en este caso a ti personalmente, que podamos hablar de estos seres, porque cada vez que hablamos... Yo hablamos lo que quiera, hablar lo que quieras. Puedes estar completamente seguro que estamos haciendo un favor extraordinario a unos seres denostados y defenestrados por la sociedad, y que sin duda alguna solamente está supeditado a una ignorancia o a una cultura popular tremendamente retrógrada y perniciosa para ellos, ¿no? Vamos a comenzar por las salamandras. Oye, lo primero que te quiero preguntar, ¿son venenosas? Vamos a ver, las salamandras tienen unas glándulas que hacen que puedan tener una secreción de una sustancia que puede llegar a repercutir negativamente en las presas de las que se alimenta, y además también es de alguna manera, digamos que un antídoto para que algunos depredadores no las coman. Realmente para el ser humano en absoluto son venenosas. Podría decir algo más, y en muchísimas ocasiones nosotros allí nos pasan miles de críos por el Parque de la Vida, y siempre les decimos, no es necesario lavar las manos después de tocar una salamandra o un sapo. A diferencia de la idea que se tenía de esa asquerosidad, de esa auténtica y perniciosa contaminación, en este caso tóxica, que podría generar la salamandra, no, es absolutamente incierto, todo lo contrario. Realmente es un bactericida. La sustancia que podemos encontrar en contacto con la salamandra o con el sapo son bactericidas. Una herida que podamos tener en la mano va a tener una cicatrización y va a tener, en este caso, una desinfección añadida si realmente estamos tocando la salamandra en ese momento. Todo lo contrario a lo que se tenía en creencia. Lo que sí tenemos que tener cuidado es, por ejemplo, después de tocarlas, pues no rozarnos con las yemas de los dedos, por ejemplo, los ojos. No por nada, vamos a tener una muy leve irritación, pero no va a pasar de ahí. En absoluto tienen veneno para el ser humano. ¿Y por qué tienen tan mala prensa? Porque el ser humano siempre tiene que crear negatividades en su entorno. Los miedos están establecidos sobre todo en fenomenologías culturales y de índole religiosa, y por lo tanto hay que echarle la culpa a alguien de algunos problemas. Imagínate que una mujer en un momento determinado pierde a un bebé, pues hace 30 o 40 o 100 años o 200 años. Pues había que echarle la culpa a algo. O sea, no era una culpa del ser divino, tenía que ser alguien que en un momento determinado hubiese interactuado de forma negativa para que realmente esa mujer pudiera abortar, ¿no? Y entonces, qué fácil. Se le podía decir, mediante una filosofía un poco singular, casi digamos científica, aunque obviamente no lo tenía, pues que habría tocado, en algún momento de su embarazo, habría tocado una salamandra. Tocando una salamandra, había la creencia de que tenía un alto porcentaje una mujer de perder al bebé que esperaba, o sea, de abortar. Había que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero no solamente pasaba porque una mujer abortase, también ocurría si una mujer en la etapa de la menstruación habría tenido contacto con una salamandra, pues ocurriría que esa mujer podría ser estéril de por vida. Oh, Dios. Claro, es que es muy fuerte. Fuerte. Pero te voy a contar otra cosa. Sí. No, los hombres no se quedaban tampoco al margen de la problemática o de la negatividad de las salamandras. Que a nadie se le ocurriese, de cualquier edad, tocar una salamandra y después pues ponerse a hacer pipí, porque lo que estaba tocando con las manos se podía caer a trozos al suelo. O sea que imagínate que ya simplemente pensando
esos tres planteamientos que se tenían asociados hacia lo que eran las salamandras, ¿qué futuro podía esperar a una salamandra? La muerte. No había ningún otro. La muerte, absolutamente. De ahí que las salamandras, no solamente en esas etapas anteriores en que la cultura popular y estos acervos eran tremendamente negativos hacia ella, incluso al día de hoy, por el Parque de la Vida pasan muchas personas adultas que ahora descubren, cuando tienen 70, 80 años, que pueden tener una salamandra en la mano y puede ser algo atractivo y algo realmente bonito, ¿no? Cuando la miramos de cerca, cuando la apreciamos, cuando realmente nos encontramos con esa mirada, ¿no? Y resulta que dicen, pero si yo la semana pasada maté 2. Sí, hay mucha gente que las mata. Yo vi matarlas. Yo vi matarlas. Diciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algo fundamental, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que es mucho más directa, por la expresividad que tiene, obviamente, cuando la estamos observando, tenéis y sois un valor y un pilar fundamental para hacer que la naturaleza siga un camino positivo en el conjunto de la sociedad, claro, y que realmente dejemos atrás esa malignidad tan sumamente perniciosa que tenemos. Vemos una mientras nos comentas dónde se encuentran. No solamente la vamos a ver, sino que además vas a hacer por primera vez en tu vida algo que no esperabas, y que era tenerla en las manos. Vale que la tenga aquí encima. No sirve, no sirve, no. Y además, como no hagas esto, no vuelvo a ningún programa. Oh, Dios. O sea que con eso ya lo tienes claro. Ya estás sudando algo más, pero no te preocupes, porque es que estas experiencias... Es que tengo frío, en este plato hace frío. Ya te veo que estás teniendo frío, pero te aseguro que estas experiencias marcan unas pautas de un antes y un después. Además, hay una cosa muy curiosa. Digamos, tú no tienes un miedo, tú tienes una sensación de repugnancia, por decirlo así. Sí. No es un pánico, pero yo me encuentro con muchas personas que tienen pánico absoluto, sí, que tienen fobias, por ejemplo, a las serpientes, sí, a los sapos, a las salamandras, a las arañas o incluso a los pájaros. Sí. Hay gente que a un canario le tiene pánico, porque a las plumas es una fenomenología bastante, es una circunstancia bastante generalizada en muchas personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que tú te vas a dar cuenta de que es un antes y un después. Vas a encontrar un momento en el cual esa sensación va a ser de frío y de calor, pero que te vas a dar cuenta que has estado confundido toda la vida. ¿Y qué más podemos pedir? Que en un momento determinado, en cualquiera de las etapas de nuestra vida, encontremos algo que rompe completamente con lo establecido anteriormente, ¿no? Yeah. Vamos a verla, porque además es algo muy curioso. Las salamandras, aquí las tenemos además con hojas precisamente verdes en este caso, de limón, porque realmente, ya verás, coger una salamandra en la mano, vas a encontrarte con una sensación muy peculiar. No, con una tengo, Luis, de verdad, no, de verdad, no, con una tengo. De verdad, Bueno, pues mira, esta salamandra que estás viendo en la mano, que la tengo yo ahora mismo, ves que tiene unas coloraciones, no hay ninguna salamandra que sea igual, sí, todas son diferentes, o sea, realmente tienen unas pigmentaciones todas ellas diferentes, si te fijas aquí, no habría ninguna, es como la huella de nuestras yemas, ¿no? Sí. Es completamente diferente a todos, y en este caso, pues obviamente también tienen una diferenciación, son ejemplares realmente extraordinarios en los ecosistemas, se alimentan básicamente de larvas, de insectos, de orugas, sí, de muchísimos otros organismos. En el momento en que ellos fallen en lo que es el ecosistema, hay un problema en ese ecosistema. Vas a poder tenerla más cerca de ti, vas a mirarle los ojos, te vas a dar cuenta de que realmente mirando los ojos a un ser vivo, a cualquiera, sí, igual que yo cuando hablo contigo, sí, te hablo mirando a los ojos, sí, porque creo que cuando no miramos a los ojos es que algo tenemos que esconder. Estos seres no tienen nada que esconder, y en ese caso no podemos esconder nosotros la mirada, porque mirando hacia ellos nos vamos a dar cuenta de que realmente nos merecen un respeto y además empatía y cariño, ¿no? Bueno, pues te pido por favor que quites ahora los apuntes que tienes ahí de la escaleta, y lo que vas a hacer es poner las dos manos como hacemos con los niños. Tienes que poner las dos manos así. Las dos, no vale las dos así, no, así. Ponlas así, ¿vale? Efectivamente. Va para limón. Yo pido que la cámara... Va al río, ¿eh? Que la cámara la pongáis más hacia la cara de él que hacia las manos, ¿eh? A ver, tranquilidad, muy suave, y te vas a dar cuenta, no tiembles, por favor, te vas a dar cuenta de que eso
y toda la negatividad que tendrías asociada hacia ella es absolutamente un error. ¿Qué marcha? No, tienes que coger la otra mano y cogerla tú para que no te marche. Sí, claro. No, la tienes que coger tú, claro que sí. No. Eso es lo que les pasa a los niños y entonces se dan cuenta de que me va a caer, jamás Luis. se puede matar una salamandra. Luis, que me va a caer. No, la tienes que coger tú. Tienes que cogerla, sí. Tienes que ser autosuficiente, en este caso con el manejo de la salamandra. ¿Te das cuenta cómo lo puedes hacer? Sí. ¿Quién te iba a decir que a tu edad te ibas a encontrar en un momento como este y además que sea directamente así en las cámaras, ahora en vivo y en directo? Después de Viejo Gaitero. Te acabas de hacer un hombre diferente. Sí, sin duda. Luis, que viene... Claro, y qué suerte que has puesto las mangas, porque si no, pues tendrías un contacto más directo. Pero fíjate qué cosa más maravillosa, ¿no? Sí, es maravillosísimo. Bueno, pues vamos a dejarla ahí reposar. ¡Ay! En fin. A que no ha sido nada pero tienes que entenderlo. O sea, sí, claro, hay que pasar por ello. Pero vale más pasar por esto que por sacar una muela del juicio. Sí. Claro, pero además es que descubres que dices tú, bueno, pues ahora voy a poder ver una salamandra y no voy a sentir nada repudiable hacia ella. Te voy a ser completamente sincero. Yo estas las tengo visto en el pueblo. Mi abuelo las llamaba sacaveras. Sacaveras. Bien. Es que tú eres de la zona centro-oriental. No. Pues en la zona occidental, bueno, o suroccidental, sí, también, sí, efectivamente, suroccidental. Pero, por ejemplo, en la zona noroccidental, el nombre es sapaguera o sapagueira. Sí. Y en la zona del Cordal montañeso de Asturias más la zona centro-oriental es sacavera. Sacavera. Las llamaban sacaveras y, vamos, lo puedo decir con todas, las mataba. No, las mataba, ¿no? Las mataba porque además decía que eran venenosas y que eran malísimas. Seguro que hoy, mientras estamos haciendo este programa, en algún sitio de Asturias alguien está matando una sacavera, una sapagueira o una sapaguera. Bueno, ¿y dónde se encuentran? ¿En humedales, nos decías? ¿En zona húmeda? En zonas húmedas. ¿Y cuándo podemos ver bien las sacaveras? Pues las vemos, por ejemplo, no cuando llueve abundantemente, sino, por ejemplo, ahora en el verano, porque en el invierno tienen una tendencia más a tener un letargo, aunque también las podemos ver en el invierno, y son presa fácil de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se matan muchísimas, al margen que esto es una accidentalidad, porque es un problema del riesgo que subyace en una carretera, no aquella que se mata directamente porque la queremos matar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo aconsejo que pues en esos paseos nocturnos que podamos hacer, sobre todo de verano, después de que esté lloviznando, después del orvallo, pues en los caminos, en las carreteras, podemos encontrarlas. Y qué cosa más bonita, yo no sería la primera ni la última vez, estoy seguro, que muchísimas veces paro, para coger a una salamandra o 6 o 7 que me puedo encontrar y apartarlas de una carretera porque sé que a los 10 minutos alguien las va a aplastar, ¿no? Ocurre que aquí en Asturias y sobre todo en las zonas, digamos, más del Cordal, hay cierta abundancia. Aquí en las zonas del litoral, sobre todo los pueblos, podemos hacer todos los pueblos de lo que es la franja costera, también abundan y sobre todo las podemos ver incluso en poblaciones, pues en barrios de algunos de los pueblos de esta Asturias, ¿no? Suelen estar cerca de las casas en muchísimas ocasiones y gustan, como te digo, de salir por la noche siempre y sobre todo cuando hay orvallo, no lluvia fuerte, sino orvallo, esa llovizna, entonces ahí es donde lluvia fina, podemos encontrarla. Sí. Claro. Bueno, y hay que hablar también de los sapos. Claro, hay que hablar de los sapos. Que tienen también bastante mala... Los sapos tienen el carácter ese de repugnante, ¿no? De algo viscoso también, al tacto asqueroso, ¿no? Sí. Pero el sapo tiene otra diferenciación con respecto a las salamandras. Al sapo se le mata también, ¿no? Pero incluso en la cultura popular también incluso hay algunos condicionantes positivos con respecto al sapo. El lobo, por ejemplo, hablamos de Caperucita y el lobo, hablamos por ejemplo, de muchos otros animales y esos contextos que se tienen sobre ellos. En el caso de la sacavera, como vimos, se hablaba de forma siempre perniciosa y negativa. Sin embargo, en el caso de los sapos hay una historia muy bonita. No para los republicanos,
para los republicanos no. Una chica republicana no besaría nunca un sapo, no se sabe, porque no quiere tener un príncipe azul. Pero una chica que no sea republicana, pues puede disfrutar dándole un beso. Antes vimos como una compañera tuya besaba al sapo, y yo eso lo veo muchísimas veces. Sobre qué valor, te lo cuando digo, ¿verdad? estamos Qué valor. con la comunidad educativa, cuando tenemos 50 o 60 o 70 niños con nosotros, el que una chica en un momento determinado rompa esa pauta negativa, coja el sapo en la mano, lo acerque, lo mire a los ojos y le termine dando un beso. Eso forma una sincronía extraordinaria de empatía, forma un eslabón fantástico en todos los niños, que en un primer lugar están pidiendo a gritos que lo bese, ¿no? Y después, ¿qué ocurre? Que todos ellos, absolutamente todos, van a entender, y todas van a entender, que el sapo es un ser al que tenemos que mimar y tenemos que apreciar porque está desapareciendo. Los sapos, como decía, bueno, pues aquella chica casadera que quiere tener un príncipe azul, nada más que tiene que besar al sapo. Y así pues aparecemos los príncipes azules, no tan azules como tú o como yo, ¿no? Bueno, y te va a pasar, ahora hay que saber si... Te va a pasar lo mismo. No te voy a decir que lo beses, porque claro, tú, un príncipe, no te lo aconsejo mucho. Vamos, aunque me dijeras que venía la princesa... Pero fíjate qué cosa más bonita tenemos aquí. Cógelo así en la mano, como lo tengo yo, y haz una cosa. Míralo a los ojos. Vuelvo a decir, cuando miramos a alguien a los ojos, vamos a saber si realmente merece la pena confiar en ese ser humano o ser animal. Hazme caso. Cógelo en la mano, y fíjate a los ojos y date cuenta de la belleza que tiene ese animal. Acércalo más. No lo beses porque igual tienes un problema después de pareja. Sí, pero quédate tranquilo. No lo beso, mira, ni por... Acércalo más y fíjate en los ojos, por favor. No lo beso ni por cuanto La veo. persona que mire a los ojos a un sapo jamás podrá decir que es un animal feo o asqueroso. En absoluto. Esos ojos son unos ojos dulces, expresivos, y además que te dan confianza. Te estás dando cuenta de que es un animal que de ninguna manera puede ser, digamos, que lo que tenemos pensado en él, ¿no? Ya. Es un animal fantástico, extraordinario, y en esas noches de invierno a veces aparecen también en la misma forma que las salamandras, pero sobre todo en el verano. En el verano lo sentimos además, igual que sentimos, por ejemplo, a las ranas. Este es un sapo partero, es un animal extraordinario. ¿No? Sí, salta. Sí salta. No salta igual que las ranas. La rana ahí no la tendrías ya, pero te aseguro que realmente tener ese animal que tienes en las manos, ahora mismo estás haciendo un favor extraordinario a la especie. ¿Tú crees? Totalmente, te lo aseguro. ¿Tú crees? Te lo aseguro. Nosotros llevamos 5 años trabajando con las serpientes y hemos visto un cambio cualitativo y cuantitativo en la idea que se tiene en los pueblos de ellos. Y ahora mismo, desde hace ya 2 años, estamos trabajando precisamente con las salamandras y con los sapos. Y no te imaginas la cantidad de gente que incluso le caen las lágrimas cuando reconocen que por primera vez han entendido la vida maravillosa que puede tener un ser vivo de estos. Ya. Fíjate qué tranquilidad, cómo está ahí. Pero, ¿por qué a ti se te queda quieto y a mí no se me para de mover? Bueno, porque a lo mejor le estás creando ahí, mediante esas 120 pulsaciones que tienes por minuto, pues está notando una condición un poco extraña. Que me va a caer, ¿eh? No te va a caer. Pero fíjate en los ojos de nuevo, de verdad, Sí, siempre lo reitero. No. A ver, las cosas como son, los ojos son muy guapos. No, y el animal en sí también. Después te vas dando cuenta de que hay gente que cree que tiene ahí una gelatina viscosa, como si fuese gominola. No, en absoluto. Es un animal realmente bello. O sea, un animal bello. Bueno, con lo bello puede, también. Sí que puedes. No, con lo guapo puede, también te digo, pero madre mía, mira. Y qué pena, que alguien disfrute viéndolo en la carretera y aprovechando para pisarlo con la rueda, o pegarle una patada o aplastarlo con un palo. Eso es algo realmente imposible de entender. No, eso es lamentable, no, las cosas como son. Pues fíjate qué tranquilo está ahí contigo. Que ocurra eso es lamentable. Sí, no, está tranquilo el hombre. Está tranquilo ahí. Ay. Estos animales realmente son extraordinarios en los ecosistemas, son imprescindibles, diría yo, y por desgracia están teniendo una franca recesión. El sapo en las zonas de montaña aún no,
Pero, por ejemplo, en las zonas del litoral, en todas estas zonas donde hay explotaciones abundantes a nivel, por ejemplo, de forraje, como puede ser el maíz, etcétera, en todas esas plantaciones son realmente perniciosas para la existencia de este tipo de anfibios. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, se agotan los recursos alimentarios. Se agotan hasta los merucos. Porque ese plan intensivo de producción de forraje hace que se necesiten pues, procesos químicos y muy devastadores para lo que es ese territorio. Y en segundo lugar, pues hay una afección muy importante a las aguas. Las aguas y los humedales están sufriendo una contaminación y una eutrofización muy importante, precisamente por evacuaciones, en este caso por emisiones de productos químicos y otros orgánicos propios de la propia actividad humana, agrícola y también en este caso digamos que rural. O sea, nuestra vivienda está generando unos problemas cuando no hay un emisario que vaya a una depuradora y sin embargo va pues a una red, en este caso de lo que es pues acuíferos, etcétera, ¿no? Y después hay otra condición. Los propios humedales los estamos eliminando porque el hombre cada vez está acopiando más el territorio. Entonces lo triste es que vayan desapareciendo los humedales, porque desaparecen los humedales y desaparece un ecosistema extraordinario, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Parque de la Vida, un 25% del Parque de la Vida se ha respetado un humedal que existía. Y no hay cosa más fantástica que, por ejemplo, en esa soledad que me encanta a veces en los atardeceres, sentarme cerca del humedal y ahí pues en los meses, por ejemplo, de julio, agosto y septiembre, incluso ya mayo, pues sentarme y escuchar pues a los sapos con ese característico sonido que tienen, o escuchar a las ranas. Es una sinfonía fantástica que yo creo que es triste que el ser humano pase toda una vida y no se hubiese parado en un solo momento, igual que a ver las estrellas por la noche, a sentir esta sinfonía fantástica de estos seres que han sido repudiados siempre, ¿no? Y que ahora estamos haciendo lo posible para que eso no siga adelante. Para que no continúe de ese modo. Luis, muchísimas gracias en lo colectivo por traernos estos animales que mucha gente, pues lo que decías, no los ven ni de lejos, vamos. Claro que sí. Y en lo particular, bueno, pues por haberme dejado sostenerlos en las manos y ver que no era el león tan fiero como lo pintan, quiero decir. Claro. No era una cosa asquerosa de decir, oh Dios mío, se me va a caer las manos a trozos. Claro, no. Me gustaría añadir que al igual que hacemos esto y lo hacemos en el Parque de la Vida con las serpientes, si vemos una culebra, no debemos de intentar cogerla, debemos de respetarla, porque en primer lugar a lo mejor no la sabemos diferenciar de una víbora. En el caso de las salamandras, además, quiero apuntar una cosa. Aquí, por ejemplo, en Asturias tenemos una salamandra endémica, que es la salamandra del Tendi, en el municipio de Piloña, es única. Aquí, en el caso de que veamos una salamandra, tenemos que intentar que no tenga un riesgo. Si está en una carretera y la podemos apartarla de una forma suave, pues no hace falta cogerla, con una rama, pues ir apartándola. Pero tampoco, yo no aconsejo que se cojan, más que nada porque es inmiscuirnos, es meternos en su vida, ¿no? Entonces, lo importante es verlas y no matarlas. Si hacemos esto nosotros es para que la gente pierda esa idea negativa de ellas, ¿no? Y te agradezco que hubieses hecho el esfuerzo de hacer lo que has hecho ante las cámaras, porque representa, sin duda alguna, un espaldarazo extraordinario para la protección de la especie. Voy a hacer lo mismo con las serpientes. No, las serpientes no, Luis, no. El día menos pensado, vamos a traer 2 o 3 serpientes y te vas a encantar con ellas. Y entonces, además, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, la natris natris, la culebra de collar, la culebra de escalera, cualquiera de las que tenemos en Asturias, es otra extraordinaria belleza. Las serpientes, mira, de verdad, no. Sí que a lo mejor preferiría ir al dentista que me sacara 2 muelas. No, de verdad, no. Las serpientes sí que no. Te agradezco que hayas traído la salamandra de sapo, porque verdaderamente, sí, no ocurre nada. Claro, es un tacto, además. Es que este era el primer paso.
te aseguro que después te vas a hacer un hombre de hecho y derecho en el plano conservacionista. Y acabo agarrado a un cocodrilo. Sí, no, de eso nada, no. Muchísimas. Mira, lo que sí te recomiendo, la próxima vez que te vea con un tupper, puedes traer carne empanada. Eso también te lo digo. Percebes, por ejemplo. Luis, muchísimas gracias. Tengo que apelar a tu solidaridad. Vamos a en hacerlo, este caso. efectivamente. El otro día te vi ir decididísimo y dije, bueno, Vamos a ver, igual en una de estas va a funcionar, ¿eh? O sea que vamos allá. Hacemos, ¿eh? Vamos allá. Ahí vamos. Bueno, ya mejoré. Ahí, ahí te vi. Mejoré. Ahí te vi. Ya mejoré. Ahí te vi. Hay que seguir llenando esto, ¿eh? Yo creo que sí. Y oye, poco merece, a poco además, con la colaboración diaria. La causa merece la pena. Efectivamente. Y con la colaboración diaria de las personas pues que vienen y nos visitan. Además, ir a bañarse al balneario, ¿eh? Hombre. Qué maravilla, oye, ¿no? Eso es fantástico. Claro, te lo puedo asegurar que es fantástico. Y imagínate que tuvieras por allí unas salamandras. O dos. No, mira, no. Sapitos. No. Yo fui con mi mujer en un aniversario de boda y te puedo asegurar que es una experiencia maravillosa. Sí lo es, sí. Es una experiencia maravillosa. Efectivamente. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por acercarnos naturaleza en vivo. Gracias a vosotros por esto. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos con más temas de su interés. Hasta ahora. Y ya en la recta final del espacio de hoy, bueno, vamos a hablar como todos los viernes por la noche con el Padre Elías y vamos a atender la petición que algunos recordarán, bueno, nos hacía un telespectador de Avilés en el entorno de hablar, nos solicitaba que pudiéramos hablar con el Padre Elías del tema que tiene que ver con fantasmas y apariciones. ¿Qué tal, Padre Elías? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Muy bien. Bien, ¿no? Todo correcto. Perfectamente. Muy bien. En perfecto estado de revista, que se solía decir antes. Perfecto estado de revista. Perfecto estado de revista. Bueno, pues vamos a atender la petición que nos hacía este hombre para hablar de apariciones de personas muertas, ciencia y fe. Bueno, usted nos ha traído pues 3 libros que tenemos sobre la mesa del programa. Bueno, pues vamos a hablar del de los muertos hablan. ¿Qué importancia tiene este libro y también su autor? Bueno, entonces el tema que quería desarrollar hoy era aparición de personas muertas. Ajá. 2 puntos. Lo que sabemos por la ciencia y lo que sabemos por la fe. Lo que sabemos por la ciencia son 3 tipos de apariciones de muertos. Primer tipo de apariciones de muertos científicamente demostrada. Los muertos nos hablan. Acaba de salir al kiosco un libro que está aquí sobre la mesa. Es el 2º tomo. El primero se titulaba también Los muertos nos hablan. Ha suscitado tal interés que ha publicado una segunda edición, ampliando los conocimientos que tenía en la primera publicación. Presento brevemente el libro y el autor, sobre todo el autor y el contenido esencial del libro. El autor, François Brun, es experto en transcomunicación instrumental. ¿Qué significa transcomunicación instrumental? Comunicación con el mundo de los desencarnados, de los muertos, a través de la televisión, a través de la radio, a través del magnetofón y a través de la pantalla del ordenador, a través de medios electrónicos. Entonces, este conoce perfectamente la historia de esta nueva ciencia de comunicación electrónica con el más allá, habla perfectamente 8 idiomas, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, español, griego y hebreo. Es licenciado en Biblia y en teología y ha sido profesor de teología en el Instituto Católico de París. Además de este libro, Los muertos nos hablan, tiene varios libros que yo tengo y los he leído, doy 4 nombres. Otro libro que se titula El cronovisor, máquina para explorar el pasado.
me resultó tan interesante que he viajado a Venecia para conocer al inventor de este aparato que reconstruye lo que se ha dicho hace 1000 años, 2000 años. Los discursos de Jesucristo están en ondas electromagnéticas y a través de este aparato, que es un invento genial, el inventor es un físico especialista en física cuántica, el padre Ernetti, reconstruye íntegramente los discursos de Jesucristo de hace 2000 años. Una vez recogidos esos discursos, las ondas electromagnéticas no se destruyen totalmente, quedan apagadas, y a través de una excitación, de un instrumento que las reanime, vuelven a recuperar actualidad, y ha presentado esos discursos al Papa Pío XII, ¿verdad? Reconstrucción del pasado a través de este aparato cronovisor. Este es especialista en esa materia. Otro libro que se titula Mis encuentros con los muertos. Además del libro, tiene un disquete donde habla con su hermano mayor ya muerto, sí. Desde el más allá, se reúne con un magnetofón en la casa de la viuda y de los hijos, le hacen una pregunta al hermano muerto en el más allá y dejan correr la cinta unos instantes, rebobinan y escuchan, y al lado de la pregunta aparece la respuesta y la autoidentificación. Aquí Luis Brun, ¿verdad? El hermano pregunta cómo sigue la viuda, cómo siguen los hijos, y todo eso lo tiene grabado en una banda magnética, claro. ¿Verdad? Es un libro y una cinta, Mis encuentros con los muertos. Tiene, por ejemplo, otra obra sobre la Virgen de Guadalupe, de México, y el fenómeno paranormal de la imagen de la Virgen en los ojos de la pintura que quedó grabada en la túnica del indio Juan Diego, sí, ¿verdad? Sí. Yo he leído el libro y se lo he llevado a los doctores en ojos aquí en Las Vegas, sí. Porque lo que hay en el interior de la retina, de la pintura, no es pintura, es retina, es algo vivo que refleja la luz, es fotosensible. Sí. ¿Cómo ha podido quedar grabado una retina viva en la imagen dentro de la túnica? Bueno, es un fenómeno extraordinariamente importante. Tiene otro sobre Jesucristo, humanización divina y divinización humana. Cómo Jesucristo reúne en su persona la condición divina y la condición plenamente humana. Claro. Es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿verdad? Es un libro interesantísimo, ¿verdad? Y luego, pues tiene otros libros, el Karma, sobre la reencarnación. Yo los he leído y estoy extraordinariamente agradecido. Lo he conocido personalmente en un congreso internacional en Vigo, en el año 2004, y luego otro en París. Sí. En París tengo cintas grabadas con él. Como es un experto en esta materia, pues claro, yo le pregunto y grabo las respuestas y las he presentado durante unos cuantos lunes en Radio Vetusta, hace unos cuantos años, ¿verdad? Hace años, claro. Entonces, este libro, Los muertos nos hablan, es un libro totalmente riguroso, científico, ¿verdad? Y merece pues plena consideración. Padre, aunque nos vayamos un poco del tema, ¿y qué le dijo Pío XII a aquel hombre de Venecia que le llevó las...? Bueno, Pío XII le dijo, mira, la fe afirma que Jesucristo existió, que resucitó, que está sentado a la derecha de Dios Padre. Como estos descubrimientos científicos no se oponen a la fe, sino que la respaldan y la confirman, yo respeto plenamente las verdades científicas, ¿verdad? Claro. Ahora, la KGB, la Organización del Espionaje Secreto de Rusia, sí. y la CIA, la norteamericana, andan detrás de este invento porque, claro, logran fotografiar lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, dentro de la mayor intimidad, esta máquina que explora el pasado. Entonces yo he preguntado, bueno, ¿cuál es el pasado de las ondas sonoras y de las ondas electromagnéticas? Al lado de mi casa pasa un camión, suena la bocina con un ruido tremendo, sí.
cuando está a 1 kilómetro de distancia suena la bocina, pero la voz llega mucho más apagada y a medida que se aleja el sonido disminuye, ¿verdad? Y llega un momento en que desaparece totalmente. Sin embargo, las ondas electromagnéticas no desaparecen totalmente, porque todavía hoy se acaba de descubrir lo que llaman la radiación cósmica de fondo. Sí. Las ondas electromagnéticas del Big Bang, hace 14.000 millones de años, se conservan todavía en lo que llaman el trasfondo cósmico. Han puesto sensores en distintas partes del universo y han recogido lo que llaman los fotones fósiles, sí, que han agotado casi el combustible, han llegado a un nivel de frialdad de 270 grados bajo cero. En la frialdad absoluta, el cero absoluto son 273. Estos fotones, que tienen una intensidad distinta según el tiempo que lleven funcionando, pues se conservan en estado fósil, con la mínima vibración, sí, sí, pero todavía siguen vibrando después de 14.000 millones de años que han tenido origen. Bueno, pues vamos a continuar una vez hechas estas aclaraciones. Entonces, la primera es la aparición a través del libro Los muertos nos hablan. Segunda manifestación es a través de los fantasmas, sí, que hacen autostop en las carreteras francesas. Efectivamente. ¿Qué actualidad científica en la investigación de estos fantasmas? Yo he traído el libro y en el libro aparece una dama vestida de blanco, que es una dama fantasma que hace autostop. Han recogido durante 20 años de estudio 399 casos totalmente confirmados. ¿En qué consiste brevemente este autostop que hacen los fantasmas? Pues en Francia hay muchas carreteras con curvas peligrosas. Sí. Entonces, en las cercanías de muchas curvas peligrosas, aparece una dama vestida de blanco haciendo autostop. Llega el conductor del vehículo, ve la señal, para, ¿qué quiere? ¿Me puede llevar a tal sitio? Sí. Le abre la puerta, entra en el vehículo, se acomoda y el conductor, por el espejo retrovisor, observa el rostro y el peinado y otros detalles personales durante la conducción. Ella va en silencio, pero al acercarse a la carretera con curva peligrosa le dice: por favor desacelere, que es una curva peligrosa. Dice: si lo sabré yo, que paso por aquí cantidad de veces al día. Terminan de pasar la curva, mira al espejo retrovisor y la chica ha desaparecido. Sorprendido, descolocado, para el coche y la puerta del coche está cerrada. Sí. ¿Cómo ha podido salir del coche con la puerta cerrada? Mira a ver si está en la calle y no hay nada. Descolocado, acude a la primera gendarmería y expone el caso. El oficial de turno le pregunta: bueno, ¿nos puede dar algún dato de cómo era el rostro, el vestido, el peinado? Sí, pues era de esta forma. Van al archivo, viene con 3 fotografías y le dice: ¿alguna de esas? Dice: esta. Sí. Y instantáneamente la identifica. Dice: ¿sabe lo que le pasó a esta chica? No. Hace 5 años tuvo un accidente de carretera y murió. Pero esto es inexplicable. ¿Cómo puede ser esto entonces? Bueno, entonces lo inexplicable es cómo puede salir del coche sin abrir las puertas y a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bueno, es un fenómeno que no tiene explicación. ¿Cómo pudo Jesucristo resucitado entrar en una habitación con las puertas y ventanas cerradas? ¿De qué materia está hecho el cuerpo del fantasma? Claro. Hemos visto un día que los neutrinos son capaces de atravesar bloques de materia de plomo o de acero de miles y miles de metros de espesor, ¿verdad? No interaccionan con la materia física. Bueno, pues el cuerpo, llamado resucitado o en forma de fantasma, está hecho de una materia aparentemente como la nuestra, porque han tenido que abrir la puerta para entrar en el coche. Sí. Y ha levantado la mano. Aparentemente era una persona como tú y como yo. Pero cuando luego sale del coche con las puertas cerradas y desaparece totalmente, esto ya no tiene explicación. Claro. Bueno, pero es otra manifestación de que la muerte no es el final. Los muertos siguen dando señales de vida. Y finalmente hay otra aparición que es a través de las casas encantadas. Efectivamente. Acaba de salir al kiosco, antes de ayer lo he encontrado en la librería de Ojanguren, este libro que está aquí, Anatomía de las casas encantadas. ¿Cuál es la fenomenología de las casas encantadas en concreto? Yo señalo 3 casas. Primera casa encantada, la de las hermanas Fox, que ya hemos visto. Sí, habíamos hablado ¿qué de fenómenos había?
cómo llegaron a descubrir un esqueleto enterrado dentro de las paredes, cómo una de las cosas que pidieron las hermanas Fox que se identificara con un golpe de la pata de la mesa en el suelo si era un espíritu, dio un golpe diciendo que era un espíritu y finalmente pues se descubrió que realmente se trataba de un vendedor ambulante que había pedido alojamiento en esa casa, lo habían aceptado y para robarlo lo asesinaron y lo enterraron dentro de las 4 paredes, ¿verdad? Bueno, entonces, como el esqueleto estaba todavía allí, lo han demostrado científicamente, pero además del esqueleto, el alma que se identificó como un vendedor ambulante y asesinado. Otro caso de las casas encantadas, las casas de Belmez, yo las he visitado y he grabado una cinta a la señora María Gómez. Entonces, ahí aparecen rostros en el cemento de la cocina de personas totalmente auténticas, ¿verdad? Hombres, mujeres, niñas y niños, y además hicieron psicofonías y han recogido voces. Una de las voces es: el infierno empieza aquí. Hicieron excavaciones y a unos 12 metros de profundidad encontraron un cementerio lleno de huesos humanos, pero con la particularidad de que estaban descabezados. Era el esqueleto sin el cráneo. Entonces había habido una muerte violenta, una muerte colectiva. Y finalmente yo he visitado otra casa encantada aquí en Asturias, donde practicaban la Ouija. ¿Qué fenómenos había en esa casa? En primer lugar, la dueña de la casa había intentado suicidarse 2 veces porque se le había muerto una hija y a través de la Ouija se comunicaba con ella y la hija le decía desde el más allá que si no iba y estaban juntas no sería plenamente feliz. Entonces ella, para satisfacer este deseo de la hija, intentó suicidarse 2 veces. Fenómenos raros que había en esa casa: una de las hijas era costurera, tiene tijeras, tiene hilo sobre la mesa, desaparecen las tijeras, por ejemplo, y está 8 días sin encontrarlas. Al cabo de 8 días las encuentra debajo de la cama y me dice: pero ¿cómo es posible si yo hago la limpieza debajo de la cama todos los días y no había ninguna presencia de tijeras y de repente aparecen las tijeras debajo de la cama después de 8 días desaparecidas? Fenomenología rara, ¿verdad? Entonces la Ouija, por ejemplo, que es un intento de comunicar con los muertos, y los peligros que encierra. Esos 3 casos de... ¿Dónde era esta casa aquí en Asturias? Bueno, doy el nombre del concejo, cerca de Pola de Lena, ¿verdad? Yo estaba allí porque me pidieron mi intervención, que bendijese la casa o que dijera una misa, y yo le dije: bueno, esto no es cuestión de bendiciones ni es cuestión de misas. Yo puedo celebrar la misa, pero no garantizo que la solución esté vinculada a la celebración de la misa. Afortunadamente han disminuido los fenómenos de cosas raras, pero todavía siguen. Las lámparas de la habitación se mueven de un lado a otro, los grifos se abren solos, la televisión se enciende sola, de repente se llena la casa de un olor especial, no hay nada alrededor que justifique esa presencia olorosa. Bueno, son fenómenos inexplicables. Yo pregunto a las chicas: bueno, ¿alguna de la familia vuestra hace tiempo que se ha muerto o era medium? Pues no tienen conciencia, ¿verdad? Claro. No tienen... Hasta tal punto hay una fenomenología rara que han cambiado de casa. Pero en la nueva casa se siguen produciendo igualmente los fenómenos. Con lo cual va con las personas, no con el Está inmueble. liado en cierta manera a las personas, Claro. A las personas. Claro. Una de las chicas pues es un poco o un mucho medium, medium. Bien, entonces estos 3 casos de presencias de los que consideramos muertos, pero sigue dando manifestaciones de vida. Sí. ¿Verdad? Las hermanas Fox en Estados Unidos, 1847, Belmez, 1971, y Pola de Lena, cerca de la Pola de Lena, en el 2014. Quizás el más conocido, perdón que me extienda en este asunto, quizás el más conocido sea el de Belmez, para el que aún no hay explicación. Ah, no, ahora lo han convertido, murió la dueña, los herederos vendieron la casa, la convirtieron en un museo y bueno, la cantidad de visitantes que tiene a lo largo del año es fabulosa. Tienen unos ingresos de millones de euros.
en visitas a los fenómenos de las caras de Belmez. Hay muchas caras, porque han levantado el cemento con distintas caras y las tienen apiladas, entonces las puedes ver, ¿verdad? Pero además, psicofonías. Claro, claro. Padre, muy rápidamente los dos últimos puntos que íbamos a tratar. Bueno, el tema de Jesús muerto y resucitado, bueno, es una triple experiencia la de Pablo de Tarso también. Vamos a ver, además de las apariciones de muertos demostradas científicamente, los cristianos tenemos las apariciones de un muerto resucitado llamado Jesús de Nazaret. La pregunta que yo me hago, ¿cómo un judío crucificado ha podido fundar una religión con más de 1.000 millones de seguidores llamados cristianos? El último motivo, la última explicación de este éxito del crucificado fue su victoria sobre la muerte. Si no hubiera resucitado y hubiera dado señales claras de victoria sobre la muerte, Jesucristo hubiera pasado por este mundo y hoy estaría totalmente olvidado, desconocido. Claro. ¿Por qué el movimiento que surgió con el Jesús histórico y el Jesús resucitado tiene hoy esta presencia tan enorme? No hablemos de los libros publicados sobre Jesucristo, las fiestas de Pascua, ¿verdad?, y de nacimiento, de Navidad, en honor de Jesucristo. ¿Por qué este personaje es tan mundialmente famoso después de 2000 años que ha pasado por la tierra? Pues la última y la única razón es que ha vencido la muerte y ha garantizado la victoria sobre la muerte para todos los humanos. Y luego tenemos las apariciones a San Pablo. Sí. Bueno, ¿cómo cambió este hombre lleno de odio contra los primeros cristianos, porque él los consideraba una secta seguidora de un falso Mesías, de un falso Salvador, y iba lleno de odio, y de repente experimentó a un Jesús resucitado y se convirtió de perseguidor cruel de los cristianos en el creador del mayor número de comunidades cristianas, sobre todo en Grecia, Éfeso, Corinto, Galacia, Tesalónica. Bueno, en sus cartas tiene un doble mensaje de gran trascendencia. Primer mensaje de trascendencia: no hay nada igual en calidad, en poder, al amor auténtico. El amor auténtico es paciencia, es saber escuchar, es saber comprender, es saber perdonar, es saber buscar la justicia, es saber buscar la verdad, es saber buscar la paz. No hay nada semejante. Es superior el amor a la fe, según San Pablo. Y en segundo lugar, sobre la importancia de la esperanza en la resurrección, dice textualmente: si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, disfrutemos de cualquier forma, sin ningún escrúpulo, sin ninguna responsabilidad, porque si no hay más vida que la presente, vivámosla a tope. Pero sí hay resurrección, y desde luego, si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Jesucristo. Y si no resucitó Jesucristo, ¿cómo se le aparece resucitado y cambia totalmente su vida? Claro. Pues padre, tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo, como saben, nos apremia. Quedamos emplazados y le damos las gracias por hacerse eco y responder a la petición de este telespectador avilesino, que le preguntamos si podíamos citar el nombre. Ha preferido, bueno, que lo mantengamos en el anonimato. Pues si todavía queda con alguna duda, pues podemos, qué sé yo, precisar, añadir algún dato nuevo, pero lo más importante, ya lo he dicho, desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la fe, sobre todo la fe cristiana. En el centro de nuestro credo cristiano está: creo en la resurrección de los muertos y en la vida perdurable, en la vida eterna. Pues padre Elías, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros, acercándonos a estos temas. Gracias, como siempre, y a la televisión me ayuda a difundir estas ideas. Por lo menos trato de que estén científicamente apoyadas. Y ayuden a crear una nueva humanidad. Pues muchísimas gracias. Nosotros llegamos así al final del programa de hoy y llegamos también así al final de la semana. Les recordamos que el martes de nuevo estaremos aquí junto a ustedes con temas que esperamos sean de su interés. Gracias por su atención, disfruten del fin de semana y muy buenas noches.